¿Y a qué? Dentro de la bioquímica la revisamos de una forma tal vez no en tan detalle, pero por lo menos que tengan una base para ingresar a biología molecular, a genética, en cuanto a cuáles son las etapas de síntesis de cada uno de estos dos como componentes. Ya habíamos revisado uno en la ruta de la pentosa fosfato. ¿Qué azúcar está en los ácidos nucleicos? ¿Ribosa o desoxirribosa? Entonces ya tenemos una parte de esos ácidos nucleicos. Luego, tiene lo que son las bases nitrogenadas, en este caso las purinas y pirimidinas. Hasta ahí no tiene sentido muchísimo esto de lo de ácidos nucleicos. Para hacer un ácido nucleico, para hacer un nucleótido, está vinculado a 1, a 3 grupos fosfatos. Entonces, el grupo fosfato es el que le da el carácter de ácido. Recordemos que siempre que observamos al grupo fosfato, en este sentido, tiene oxígenos cargados, pero oxígenos que estuvieron, en este caso, cada uno de aquellos vinculados con hidrógeno. Entonces, este hidrógeno sale a ser un protón que disminuye el pH. De ahí la lógica que se consideren como ácidos nucleicos. Y digo de 1 a 3 porque hay un ácido nucleico muy relevante, en este caso, una serie de ácidos nucleicos. Nuevamente, 3 grupos fosfatos, porque hay molécula. Entonces, entendemos, no solamente está vinculado con todo lo que tiene que ver con herencia o síntesis de proteínas. A partir de los compuestos, en este caso cargados, básicamente van a atribuir también a los procesos energéticos. También de señalización. ¿Cuál sería la molécula en este caso que evidenciaría que hay una baja de energía dentro de la célula relacionada al ATP? Y lo mismo la deseñalización que les acabo de mencionar para los procesos de fosforilación, la adenosín monofosfato cíclica. Entonces también son moléculas de señalización. Entonces, dependiendo en este caso, van a estar involucradas en estos distintos tareas. Los ácidos nucleicos seguramente
en biología. ¿Qué ácidos nucleicos o más vale, qué bases nitrogenadas, cuáles son las 4 letras principales de aquí? Guanina, citosina y timina. Estas, ADN, ¿cuáles en el ARN? La única modificación en este caso son estas, ¿vale? Entonces, entendemos que a partir de estas 4 letras tengo la forma de expresar toda la cadena de proteínas, guardar toda la información dentro de genes. Cuando vemos esto es quizás un poco limitado cuando pensamos que dentro de nuestro abecedario, 9 letras, en el americano 26 letras, en kanji, en kanikama, todos esos tienen una gran cantidad de caracteres que van a generar de distintas formas de codificar. Pero si nos vamos, por ejemplo, a los códigos que existen en las computadoras, en los celulares, el código binario, básicamente con 0 y 1 estamos codificando grandes actividades. Entonces se puede entender que a pesar de que sean pocas letras, esa codificación puede ser sumamente compleja a la larga. Entonces, dependiendo de las letras que estén ahí presentes, básicamente puede tener mi codificación general. Entonces, y una mala transducción de enfermedad. ¿Cuántos cromosomas tenemos nosotros? 46 cromosomas, 23 pares, ¿no es cierto? ¿Cuánta de esta información tiene que variar para expresar una mutación? ¿Cuántas de estas letras piensan que debo modificar, variar para que se presente una enfermedad? Ya vamos a ver más adelante, se conoce como polimorfismo de un solo nucleótido. Creo que no es muy presente acá, no he escuchado de alguien así, tal vez de ustedes, que cuando prueban ciertos platos, la percepción de sabor es como que si fuera jabón. El cilantro, esa percepción a jabón, es por una modificación de una sola letra. Entonces ya no es que uno es escogedor, no es que hay algo que mi percepción, sino que los receptores no están modificados. Como se corrió una letra, todo el significado cambia. Entonces ya no es cilantro, sino jabón. Con razón. Entonces, tenemos purinas, tenemos las pirimidinas. Acá las purinas, acá las pirimidinas. Como vemos, son anillos, en este caso, como los anillos aromáticos que veíamos en los aminoácidos, que tienen dobles enlaces. Precisamente esa presencia de los dobles enlaces es lo que los hace vulnerables. También, no errores de codificación, sino más vale a afectaciones. ¿Qué es lo que daña? ¿Qué es lo que suele estar más asociado con la afectación a mi ADN, a mi material genético? ¿Qué factor externo puede dañar mi ADN? La radiación. Esos anillos absorben esa radiación ultravioleta en los dobles enlaces, o más vale, esos dobles enlaces son vulnerables a ser dañados por la radiación. Entonces, son lo que los hace vulnerables precisamente a los daños que van a darse por, en este caso, situaciones externas, por factores externos a la célula, lo que va a terminar por dañar. Son heterociclos aromáticos, son también moléculas blancas, son anillos que en este caso se pueden apilar uno encima de otro. Entonces, independiente de que esté vinculada con una ribosa o una desoxirribosa, que tenga un grupo fosfato o 3 grupos fosfato, todos se pueden apilar uno encima de otro. Y básicamente ese es el motivo porque el material genético que tenemos puede estar enrolado, súper enrolado dentro de mi núcleo. Puede medir metros de distancia, pero está enrolado en micras, en un núcleo micrométrico, básicamente por esa capacidad de apilar cada una de ellas. Esa apilación también le provee ciertas interacciones que se van a dar
para que, en este caso, se permita la expresión de ciertos genes y la restricción de tantos otros. Una purina, una base nitrogenada, enlazada con el azúcar, la ribosa o la desoxirribosa, forma el nucleósido. ¿Sí? Todavía no estamos en área de nucleósidos. Entonces, tenemos esta estructura que vemos básicamente, la ribosa con su base nitrogenada ubicada básicamente encima, es la configuración 5, donde tengo mi ribosa o desoxirribosa y la base nitrogenada se encuentra por la parte externa, es la configuración anti. La configuración anti es la que más a menudo encontramos dentro de nuestro sector. Tenemos la uridina, guanidina, citirina, la adenosina. Esta está básicamente encima. Cuando se gira este nitrógeno 9 y tenemos del 1 hacia acá, se numera desde aquí. Si se mueve hacia el otro lado, es donde tenemos una formación alta, lo que normalmente se encuentra dentro de las células. El azúcar al que están vinculados todos estos es una ribosa, es una desoxirribosa. La modificación o la exclusión del oxígeno me hace la desoxirribosa solamente en el carbono 2, porque como vamos a ver, los carbonos importantes que van a ser aquí son el carbono 3 y el carbono 5. De ahí que entendemos que la escritura es les va que pase. La doble hebra de ADN corre de terminal 5 a 3 y la correspondiente de 3 a 5. Básicamente una copia exacta, solamente que de la forma contraria. La hebra codificante y la hebra no codificante de toda la información genética que tenemos. ¿En dónde vamos a tener una vinculación? Si fuera a apostar, ¿cuál de las dos se va a mezclar? ¿O cómo se van a mezclar estas? ¿Cuál con cuál? ¿Cuáles se van a mezclar? Citrina y la unidad. ¿Cierto? Perdón. Mi error. Entre estas se pueden generar tres vínculos en forma de tres enlaces de hidrógeno. Entre la adenosina y la uridina, entre la adenosina y la timina más que nada, tenemos la formación de dos enlaces de hidrógeno. Ya vamos a cubrir más, estoy fallando. Luego, como les mencionaba, dependiendo de la cantidad de grupos fosfato, vamos a tener estas distintas moléculas que les había indicado previamente. Entonces, cada uno de estos es lo que les da el carácter de ácido. Entonces,
La ribosa mezclada con la adenina, ¿sí? Tenemos una adenosina. Mezclado con un fosfato, tenemos el monofosfato de adenosina, monofosfato de guanosina, monofosfato de citidina, monofosfato de virina y monofosfato de timina, siempre y cuando encuentren a quimi-desoxirribosa. Siempre van a tener este vínculo, como les mencionaba, el vínculo fosfodiéster. Y básicamente es lo que permite armar la columna vertebral de mi ADN. ¿Cuál es la función? O sea, ¿qué es Eso es el enlace. Es el enlace. El oxígeno es el diéster, es el oxígeno vinculando dos moléculas, por lo general de fosfato. Fosfato con alguien más es el enlace fosfodiéster. El hígado tiene carga negativa por los grupos fosfato, absorben la luz ultravioleta, tienen los dobles enlaces, transductores de energía libre a través del ATP, responsables de la biosíntesis a partir de las secuencias que se encuentran contenidas dentro de los genes. Básicamente lo que han venido revisando en las tareas en los que se hace referencia a esto, ¿no es cierto? A esas enzimas dañadas, a esas enfermedades recesivas, todo ese tipo de condiciones que se pueden dar, y también parte de las coenzimas. Como vamos, o como se observa aquí, tenemos una variación en cuanto a los vínculos que se dan en el carbono 2 y en el carbono 3. Carbono 2 es el R' y el carbono 3 es el R2'. Entonces, si es que en este caso tengo una estructura lineal, básicamente lo que recordamos, la metionina activa, una vez que ya está, en este caso, este aminoácido utilizado como eje de comunicación, donde no tenemos ningún grupo ahí adicionado. En los adenilatos de aminoácidos no tenemos ninguna, bueno, más que el hidrógeno, aquí en los carbonos 2 y 3, tenemos solamente esta modificación con la base nitrogenada. Pueden encontrarse también vinculados con el sulfato en la base nitrogenada, y que a su vez también tienen una adición de grupo fosfato en el carbono 3. El AMP cíclico, también en el mismo caso, aquí vinculado con el magnesio, el grupo fosfato en el carbono 3. Y lo que les mencionaba, la diferencia entre el uno y el otro, ¿sí? Es exactamente la misma molécula, solamente que en el carbono 2 vamos a tener este grupo fosfato. Eso hace que la una esté vinculada a actividades de biosíntesis y el otro de transmisión energética. La presencia en este caso de dos bases nitrogenadas vinculadas aquí también con la fluorinadenina, y básicamente lo que tenemos en la coenzima el grupo fosfato, solamente este cambio ya tengo para que se genere esta OS. Existen, en este caso, análogos sintéticos de nucleótidos. Hemos venido revisando enfermedades por problemas de metabolismo de carbohidratos, de lípidos y de proteínas. ¿Cuáles son las enfermedades? O la principal enfermedad, por fallo de ADN, por fallo de situaciones dentro de los procesos de división de la célula. ¿Qué es lo que pasa en el cáncer? ¿Qué pasa con esas células cancerígenas? Se replican más al lado de lo que deberían, ¿sí? No hay una limitación por los telómeros, no hay ningún tipo de regulación. Entonces,
Para lidiar con esos conciertos, evidentemente no tenemos todavía recetas o soluciones para el cáncer que sean definitivas, se emplean estos análogos para todo lo que son los tratamientos oncológicos. ¿Vale? En ciertos casos se puede utilizar algunos de estos compuestos como la azatioprina como inmunosupresor. Entonces, en este caso, muy parecido a una purina, pero me permite básicamente anular el sistema inmunológico. ¿Cuándo se utiliza eso? Cuando es requerido deprimir, básicamente anular el sistema inmune. ¿Puede repetir? Para que el receptor de ese órgano no rechace, para que pueda en este caso aprovecharse, se utilizan estos mecanismos inmunosupresores hasta que, pues básicamente, por más de que tengamos un match con ese órgano, todavía necesita que el organismo se adapte. Entonces, utilizando este tipo de mecanismos se puede generar aquello. Este tiene una función bastante particular. Como vemos, es una purina, ¿sí? Es un homólogo de lo que tendríamos con la adenina, con la guanina. Las purinas, en particular, tienen sus características que son insolubles en agua. Es decir, tienen que ser convertidos en un componente que sí sea soluble en agua para ser eliminado.